¿Puede un médico con VIH, o mejor dicho, un sidoso, operarme? La respuesta es sí, y hoy lo vamos a analizar. Para empezar hay que definir qué es VIH y qué es SIDA. El VIH es una infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, mientras que SIDA es la etapa más avanzada de la infección denominada SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y no son cosas iguales. Ahora vamos por la parte científica. En este artículo publicado por la Asociación Médica Americana, llamada Un médico con VIH, nos plantean el caso de la doctora Kelly, quien fue diagnosticada con VIH y nos plantean el dilema ético de si debe o no informar a sus pacientes y si puede o no continuar con sus prácticas quirúrgicas. Este artículo fue publicado en 2009, así que pongan atención a las fechas para que vean desde cuándo está disponible esta información. Este artículo fue publicado en 2009 para que vean desde cuándo está disponible la información. En este artículo nos mencionan que el riesgo de transmisión de un médico a un paciente es solamente teórico, ya que es extremadamente raro, estimándose que el promedio puede ser de 2.4 a 24 episodios por cada millón de procedimientos, y se dice que se estima porque en lo que va de la historia no se ha reportado ni un solo caso de transmisión de un médico a un paciente. Aquí mismo nos mencionan que ese riesgo de transmisión de un médico a un paciente es mucho más raro que verdaderos peligros como infecciones nosocomiales. Y cosas que no se preguntan en la práctica y que realmente son de importancia son cuántos procedimientos quirúrgicos ha realizado ese médico, cuántas veces se ha complicado a sus pacientes, cuántas de esas cirugías han sido exitosas. Cosas que no preguntamos al cirujano, ¿verdad? Y que realmente deberían importarnos. Y dado que estos riesgos que realmente existen no son preguntados, un riesgo tan pequeño como el de la transmisión de un médico a un paciente, mucho menos debe importarnos. Por lo tanto, el revelar el estatus de un médico a sus pacientes no tiene ninguna importancia y no debe realizarse. ¿Por qué no debo informar a mis pacientes sobre mi estatus de VIH? Porque solamente genera ansiedad y no tiene ningún beneficio sobre el riesgo quirúrgico en la práctica. Y a pesar de que el paciente pueda tener más miedo de que se le transmita VIH durante una cirugía que cosas verdaderamente riesgosas como complicaciones como hemorragias, sepsis o efectos adversos a medicamentos, esto no implica que sea necesario que un médico tenga que revelarle su estatus. Pero es que si se pica durante una cirugía le puede transmitir el VIH. Pues vamos a analizar. En este artículo de 1997 vemos cuál es el riesgo de transmisión durante un evento de una picadura con una aguja. Aquí nos dice que el riesgo teórico de que esto suceda es de 0.3%, sin tomar en cuenta que existe el tratamiento antirretroviral y que se utilizan guantes, lo cual reduce aún más este riesgo. Nos menciona este artículo que cuando pueden ocurrir estas transmisiones son cuando sucede una picadura con una aguja de un diámetro grande, cuando las lesiones son profundas, hay sangre visible o cuando tenemos una aguja dentro de una arteria o una vena del paciente, durante procedimientos de emergencia o cuando tenemos pacientes terminales, o sea, ya en fase de SIDA. Y este riesgo se disminuye cuando tenemos asociación con antirretrovirales. El mismo artículo nos menciona que más que el tipo de exposición, lo que importa aquí es el volumen de sangre. Entonces a esos médicos que dicen, es que te invito al quirófano para ver cuántas veces se pican, cuántas veces se cortan. Sí, pero cuando sucede no te quedas con la mano dentro del paciente desangrándote. Además de que siempre utilizamos medidas de protección como los guantes. Entonces la cantidad de sangre a la que te expones cuando te picas pues es ínfima, no puede ser considerada como algo real. Es que si tienes ética y te importan tus pacientes no debes de ejercer, no debes de operar. Bueno, pues el Colegio Americano de Cirujanos en este artículo de 2004 nos menciona lo siguiente. En lo que va de la historia no se ha reportado ni un solo caso de transmisión de médico a paciente. El único caso reportado fue de un dentista, ni siquiera era médico, era un dentista, donde se reportó la transmisión dentro de una atención médica a un paciente, y a pesar de toda la investigación que se hizo, no se logró determinar cuáles fueron las causas de transmisión, ni siquiera se determinó si fue el médico el que se lo transmitió o si a lo mejor estaban contaminados sus instrumentales. Y nos mencionan aquí pues que siempre durante un procedimiento quirúrgico se tienen que tomar las medidas de bioseguridad como los campos estériles, el uso de guantes y demás, hechos para reducir riesgos de transmisiones y no de VIH, sino de cualquier infección como las nosocomiales. Recalcando lo mismo, pues siempre se tienen que tomar las medidas de bioseguridad. Este mismo artículo nos menciona que ese riesgo es hipotético, o sea, no se puede tomar como algo real. Por lo tanto, el médico no tiene por qué cambiarse de especialidad, ni se le debe de limitar el acceso a su trabajo, ni se debe tomar ninguna medida de restricción.
especialmente cuando ha avanzado la terapia antirretroviral, el cual reduce el riesgo. Y se recomienda que se sigan reforzando las medidas de control, como el uso de guantes y lo que ya repetimos. Aquí nos dice que lo único que deben hacer los médicos con VIH es lo mismo que hacemos todos los médicos, las medidas de precaución que ya dijimos. Y basados en la literatura actual de aquellos años, nos decían desde entonces que no se debe restringir a los médicos de continuar haciendo procedimientos invasivos como cirugías. Y el único caso cuando no se puede operar es cuando el médico no está funcionalmente apto, o sea, tiene alguna discapacidad. Y que la información sobre su estatus es confidencial y solamente le importa a él y no tiene por qué revelársela a sus pacientes. Es obligación del médico con VIH conocer su estatus y esta información es personal y no debe ser revelada a nadie. Pero es que es muy fácil hablar para ti porque tú eres médico, pero ¿qué pasa cuando a un paciente no lo operan porque tiene VIH? Bueno, pues también se llama discriminación y en las guías del Departamento de Salud de Nueva York nos mencionan estas guías perioperatorias en pacientes con VIH. Y las guías nos dicen cuando son cirugías de urgencia no se deben de retrasar aunque el paciente tenga VIH, se tienen que hacer sí o sí. Si la cirugía es selectiva y el paciente puede esperar, se debe iniciar tratamiento para controlarlo y posteriormente programarlo. Sin embargo, si el paciente tiene alto riesgo de complicarse antes de que se haga la cirugía, se tiene que hacer esta sí o sí para evitarlo. Cualquier médico que se niegue a operar a un paciente con VIH por su condición está cayendo en discriminación. En 2007 se reportó el caso de un médico que era cirujano cardiotorácico, una de las especialidades más propensas a tener accidentes, el cual durante 20 años había operado pacientes sin saber que él tenía VIH. En el momento de su diagnóstico, él tenía un conteo CD4 de 49 células y una carga viral de más de 100.000 copias. O sea, completamente descontrolado. Paréntesis, aquí voy a hacer un cambio porque TikTok ya no me dejó poner tantas imágenes. Bueno, pues el cirujano operó en toda su carrera de 20 años a 1.669 pacientes, de los cuales se tuvieron que rastrear a todos estos pacientes y a todos se les hicieron pruebas de VIH para detectar si en alguno de estos casos había transmisión por parte del médico. ¿Ustedes creen que en 20 años de carrera no se picó, no se cortó? Y eso que él no tenía ningún tratamiento. Y aún así el resultado para sus pacientes fue negativo, lo cual nos dice que el riesgo es nulo o inexistente. ¿Y qué pasó? De seguro ese médico ya no pudo seguir operando. Bueno, pues el médico tuvo que iniciar su tratamiento y una vez que llegó a ser indetectable, lo único que hicieron fue las siguientes medidas. Lo que todo médico tiene que hacer, medidas de protección universal como la higiene de manos, el uso de guantes y la adherencia al tratamiento. Y lo que todos los pacientes con VIH hacemos, un seguimiento de cada 3 meses, en algunos casos de un año, y control de carga viral y CD4. Y tiene que reportar lo que todo médico hace, si se picó, si se rompieron los guantes, tiene que hacerlo. Pero de seguro el médico le tenía que estar informando a sus nuevos pacientes que tenía VIH, ¿verdad? Pues no estaba obligado a informarle a ninguno de sus pacientes sobre su situación, ya que con el tratamiento se reducía aún más este riesgo y era extremadamente raro, así que no tenía que informarle a nadie. Como pueden ver, la información existe y está disponible desde hace más de 20 años en Internet. Si para algunos el que defienda mis derechos y que les muestre las pruebas científicas de que no soy un riesgo para operar es hacer un berrinche, pues sí, soy muy berrinchudo y voy a continuar haciéndolo. Es muy triste ver comentarios de supuestos médicos y subespecialistas que tienen un pensamiento de más de 20 años atrás y que creen que por ser especialistas tienen toda la razón. Pero recuerden que en medicina nada es opinión, todo es respaldado con evidencia científica. Es que es libre expresión y yo puedo opinar lo que quiera. Si tu opinión viene de la ignorancia sin un respaldo científico, se llama prejuicio. El prejuicio crea estigma y el estigma lleva a la discriminación. Por lo tanto, no, tu opinión no es válida y no es algo que se pueda defender. Si tan médico eres y tan ultra mega especialista, debes saber que en medicina todo debe ir respaldado por artículos científicos o por referencias bibliográficas. Así que todos aquellos que demuestran su ignorancia y quieren defender sus prejuicios, los reto. Muéstrame los artículos científicos y sus referencias bibliográficas que digan lo contrario a lo que yo acabo de explicar. Al resto de la población, utilicen el Internet para lo que es, para informarse. Como pueden ver, la información está disponible desde hace muchísimos años. Es momento de romper los estigmas y cambiar nuestro pensamiento. Y si ya con toda la evidencia científica que te acabo de mostrar sigues pensando lo mismo de que debo informar a los pacientes sí o sí y que soy un riesgo para que los opere, el que está haciendo berrinche es otro.